Ha cobrado fuerza ha cobrado fuerza la discusión sobre si habrá o no recolección de firmas y si se alcanzará ese número de firmas para un plebiscito contra la reforma constitucional. Se han expresado obviamente dirigentes del PIT-CNT que lo impulsan y también algunos de los principales dirigentes del Frente Amplio, de los principales partidos además que integran el Frente Amplio. Vamos a recibir con mucho gusto a Eduardo Botinelli, que es el director de Factum. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas noches. Bueno, si te parece, arrancamos con las posturas planteadas por el PIT-CNT, que es un poco el impulsor, ¿no? Bueno, no es el PIT-CNT todavía, hay que ver qué es lo que sucede, pero sí, hay una serie de agrupaciones, de sindicatos que están en, digamos, podemos marcar tres grandes líneas que hay dentro del PIT-CNT. Una primera línea que aparece marcada por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que apunta a una reforma constitucional que lo que busca es derogar la reforma jubilatoria y además que esté en la Constitución la eliminación de las AFAP, el garantizar la edad de retiro, de jubilación en los 60 años y además un aumento de las pasividades más bajas por encima del promedio de la jubilación. Es decir, esa es la línea que aparece impulsada por este grupo, donde además aparece la coordinadora de sindicatos, llamada como Grupo de los 8, donde ahí aparece SINTEP, aparece AUTE, aparece la Asociación de Funcionarios Postales, la AFUR, la Unión Ferroviaria, la Asociación de Funcionarios de Colonización y el Sindicato Gastronómico y Hotelero del Uruguay. Y a esto se suma también la postura de la Federación de Funcionarios de OCE. Es decir, hay una serie de sindicatos que van en esta línea que decía, bueno, va a la derogación y además instalar en la Constitución la edad de retiro, el aumento de las jubilaciones y la eliminación de las AFAP. Hay otra corriente dentro del movimiento sindical, del PIT-CNT, donde aparece la corriente Cuesta, que es la que está más vinculada al Partido Comunista del Uruguay, donde aparece la UNRWA, aparece el ZUNCA, y esa línea lo que busca es eliminar mediante una enmienda de la Constitución, o sea, enmendar la Constitución, y dejar sin efecto lo que fue la reforma previsional de la ley 20.130. Y hay una tercera postura dentro del movimiento sindical, donde aparecen los gremios estatales, aparecen los que están vinculados al área de articulación dentro del movimiento sindical, donde aparecen AEBU, aparece FUESIS, entre otros, aparece también la corriente En Lucha, donde aparece COFE, ADEOM y otros, que lo que consideran es que no es momento político para impulsar una reforma constitucional. Entonces, no es que el movimiento sindical está en una línea, sino que aparecen tres líneas. Desde dos líneas que buscan impulsar una reforma constitucional y una que considera que no es el momento. Y ante estas posturas, ¿ha generado de alguna manera algún posicionamiento, pero de parte del Frente Amplio ante esta eventualidad de un plebiscito? Bueno, lo primero es que todavía no hay ninguna postura formal ni concreta a favor de impulsar la reforma constitucional. Lo más cercano hoy aparece por el Partido Comunista para ver qué es lo que define, con alguna postura ya manifestada públicamente por Andrade, de que efectivamente apoyaría el impulso de una reforma constitucional. Por otro lado, lo que sí han aparecido son posturas contrarias a ese impulso de una reforma constitucional, un plebiscito contra la reforma que se realizó sobre la seguridad social, donde aparece primero el MPP, claramente planteando en un documento estar en contra de llevar adelante este plebiscito, y posteriormente apareció la declaración de convocatoria progresista sereñista. Lo que resta ver es, primero, si aparece alguna postura a favor y si el Frente Amplio toma postura o no con respecto al plebiscito. Así claro, como vemos que el movimiento sindical tiene posturas internas, el Frente Amplio también está teniendo posturas internas distintas o divergentes inicialmente sobre la oportunidad de llevar adelante una recolección de firmas que derive en un plebiscito constitucional. ¿Cómo afecta esto el relacionamiento entre el Frente Amplio, por ejemplo, y el PIT-CNT y las organizaciones sociales? Si es que le afecta. Bueno,
El Frente Amplio ha tenido en el último tiempo un vínculo que se ha tornado un poco más complejo de relacionamiento entre el partido político y los movimientos sociales, que tienen muchos puntos en común, tienen elementos ideológicos, elementos organizativos, incluso elencos políticos, sindicales o políticos sociales que están en los dos lugares, pero que no ha sido fácil, sobre todo desde que el Frente Amplio fue gobierno, y también desde el lado de la oposición. Si nosotros miramos un poco lo que ha sido ese vínculo entre el Frente Amplio y las organizaciones sociales, digamos hasta la década del 90 más o menos, el partido marcaba la línea, ¿no? Es decir, era quien articulaba con los movimientos sociales, pero desde el partido político se impulsaban las líneas. La LUC fue un claro ejemplo de cómo eso varió, por lo menos en esa circunstancia puntual. Son los movimientos sociales los que marcaron la línea, ¿no? Lo de ir al referéndum contra la ley de urgente consideración, los 135 artículos que se buscaban derogar, y el Frente Amplio se sumó a un impulso desde los movimientos sociales. Y ahora lo que está es en debate justamente una postura impulsada desde el movimiento sindical fundamentalmente en este caso, y donde el Frente Amplio tiene que decidir si se suma o no de nuevo a un impulso realizado desde los movimientos sociales. Entonces ahí claramente lo que queda por ver es qué definiciones se toman, quiénes participan de esa toma de decisiones para ver cómo sigue adelante ese vínculo entre el Frente Amplio y los movimientos sociales. Bueno, justamente en base a eso, no sé si hay alguna posibilidad de ver qué puede suceder, cómo serán las campañas electorales, además que ya comenzaron a verse algunos movimientos. Estoy tomando en cuenta que podrían ser con o sin plebiscito. Bueno, claro, eso cambia el panorama, ¿no? Lo primero que hay que saber, digamos, en las próximas semanas es si el PIT-CNT, como PIT-CNT, toma una definición de ir a una recolección de firmas para impulsar una reforma constitucional. O la otra opción es que el PIT-CNT no resuelve y deja en libertad de acción y por lo tanto una parte del PIT-CNT, algunos sindicatos, impulsan una recolección de firmas. Lo segundo, y un poco ligado a esto, es si el Frente Amplio toma o no una postura como partido para ir o no a ese plebiscito y en todo caso si deja en libertad de acción o toma una postura como partido político negándose. Es decir, claro, si hay libertad para los sectores dentro del Frente Amplio o decide por sí o por no. Entonces, podemos tener una recolección de firmas que tenga el Frente Amplio o no lo tenga, y que tenga todo el PIT-CNT o que sea solamente una parte. Claramente, una campaña electoral para el Frente Amplio no es lo mismo hacerla teniendo un plebiscito que sin tener un plebiscito. Porque si no está el plebiscito, es más fácil, digamos, en el sentido de ya viene en una línea de construcción política, de una acumulación de cuáles son los temas que más o menos van a estar en discusión. Si hay un plebiscito, hay dos grandes posibilidades, muchas más, pero por lo menos dos grandes. Es cuánto fuego, digamos, se le pone al plebiscito, cuánto es el eje central de una campaña electoral o cuándo es un tema más que se suma. Y acá va a una derivación adicional. Si se pone todo el fuego es porque se necesita la aprobación, porque se quiere la aprobación y por lo tanto va a dejar de lado otros temas o va a menguar, digamos, su presencia en la agenda. Si le quita fuego, digamos, si no lo pone como un eje central, está la posibilidad de una derrota en un plebiscito. Y acá, entonces, aparece otro elemento en escena. No es lo mismo para una campaña electoral convocar o generar la esperanza de convocar a una mesa de diálogo para reformar una seguridad social que ir hacia algo concreto que es eliminar sea totalmente la ley o incluso incorporar los otros elementos que estaban puestos arriba de la mesa en la reforma constitucional. Y ahí lo otro que entra en la mesa es cuál es el resultado de ese plebiscito. No es lo mismo que un plebiscito que se aprueba a ir a una segunda vuelta para el Frente Amplio habiendo perdido un plebiscito si es que decidió impulsarlo. Totalmente. ¿No? Entonces eso cambia lo que es la dinámica. Le puede pasar que decida impulsarlo y viene la recolección de firmas, no llegan. Sí. Bueno, encarar la primera elección, la elección nacional, sin haber conseguido las firmas también. Bueno, sin dudas. Más allá del convencimiento de los principales dirigentes del Frente Amplio de que no, está también el riesgo, un riesgo económico, porque aunque haya mucha militancia, esto significa que hay que pagarle a mucha gente para que se pare con la mesita en la esquina. Por supuesto, hay todo, cambia completamente la dinámica preelectoral en este sentido, en la recolección de firmas. Digamos,
por la fuerza que tiene, digamos, los movimientos sociales y sindicales, si se juntan junto con el Frente Amplio, la recolección de firmas implica un 10% del padrón. Estamos hablando de unas 270, 280 mil firmas válidas. Es decir, no es inalcanzable, no es tan complejo como fue el referéndum. El tema es, después de alcanzadas, eso se transforma en un eje de campaña o no, y cómo eso repercute entonces en todo lo que es el proceso de campaña y de cara a una segunda vuelta. En el 2009 ya pasó que el Frente Amplio impulsó 2 plebiscitos, perdió los 2, pero no eran temas vinculados al gobierno, algo que el gobierno anterior había hecho o algo de disputa político-partidaria, ¿no? Era la anulación de la ley de caducidad y el voto en el exterior. Es decir, no eran temas de este tipo donde está en discusión temas político-partidarios arriba de la mesa. Bueno, no será lo mismo, como bien lo explicaste ante la pregunta de Rosario, con o sin plebiscito de la campaña. Sin duda. Igual el tema será de la campaña una de las banderas, porque ya, por ejemplo, el senador Sánchez ha dicho si el Frente Amplio gana, y un poco también Vergara, al otro día hay que ponerse a trabajar en cómo se cambia esta ley. Claro, pero justamente no es lo mismo que sea presentando la esperanza de que vamos a transformar a presentar, vamos a impulsar para transformarlo en el mismo acto, ¿no? Es decir, cambia cómo se posiciona. ¿Es algo inédito, lo has hablado esto con Óscar, de que se busque por un plebiscito derogar una ley? No, de hecho el impulso de la ley de caducidad era anular la ley de caducidad. Entonces, en realidad ya se había generado un plebiscito. Pero por constitución. Sí, esto era el de 2009, era plebiscito constitucional para anular la ley de caducidad. Era lo mismo y ahí lo perdieron. Gracias, Eduardo. Por favor, gracias a ustedes.